La impureza espiritual, sus consecuencias y cómo evitarla. Hola, Dios los bendiga. En esta enseñanza bíblica vamos a aprender qué es la impureza espiritual, luego vamos a aprender cuáles son las consecuencias de la impureza espiritual y por último vamos a aprender qué debe hacer una persona para no contaminarse espiritualmente. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En Mateo capítulo 15, desde el versículo 18 hasta el versículo 20, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: en cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, fornicación, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre. Evidentemente, a través del texto bíblico de hoy, el Señor Jesucristo nos hace comprender de qué formas las personas se contaminan espiritualmente. Noten bien, hermanos, que en el texto bíblico de hoy, el Señor Jesucristo menciona una lista resumida de pecados. Y en esa lista de pecados, el Señor primero menciona a los pecados de sentimiento, pues el Señor hace mención de los malos deseos, que son deseos carnales como la lujuria, el amor al dinero, el rencor, el orgullo, la arrogancia, la envidia u otros sentimientos pecaminosos. Luego de eso, el Señor menciona a los pecados de obra, pues el Señor hace mención de los asesinatos, de los adulterios, de la fornicación y de los robos, que son acciones pecaminosas. Después de eso, el Señor menciona a los pecados de pensamiento, pues el Señor hace mención de los adulterios. Recordemos, hermanos, que también existe el adulterio de pensamiento, el cual ocurre cuando una persona mira con deseo carnal a otra persona. Y por último, en esa lista de pecados, el Señor Jesucristo también menciona a los pecados de palabra, pues el Señor hace mención de las mentiras y de los chismes, que son maledicencias. Ahora bien, fíjense, hermanos, que después de mencionar esa lista resumida de pecados, el Señor Jesucristo hace una advertencia contundente respecto a esos pecados diciendo: estas son las cosas que hacen impuro al hombre. En verdad, lo que el Señor Jesucristo dice en el texto bíblico de hoy nos permite comprender que cuando una persona comete cualquier tipo de pecado mortal, es decir, cuando una persona comete un pecado mortal de sentimiento, o un pecado mortal de obra, o un pecado mortal de pensamiento, o un pecado mortal de palabra, esa persona se contamina espiritualmente con el pecado mortal que cometió, quedando así en una condición de impureza espiritual. Así que indudablemente la impureza espiritual es la contaminación espiritual que adquiere una persona cuando esa persona comete cualquier pecado mortal. Ahora entiendan esto, hermanos. Si una persona coloca su mano sobre una hornilla caliente, la mano de esa persona inmediatamente se va a quemar y esa quemadura va a permanecer en la mano de esa persona hasta que la mano de esa persona haya sanado. Asimismo, si una persona comete algún pecado mortal, esa persona de inmediato se va a contaminar espiritualmente con el pecado mortal que cometió y en efecto, esa impureza espiritual va a permanecer en esa persona hasta que esa persona obtenga el perdón del Señor Jesucristo. Porque solo cuando una persona obtiene el perdón de Dios, el Señor Jesucristo, por medio de su sangre preciosa, limpia de todo pecado a esa persona, eliminando así toda impureza espiritual en esa persona. ¿Saben ustedes, hermanos, todo lo que debe hacer una persona para obtener el perdón de Dios? Si aún no lo saben, entonces cuando terminen de ver este video, busquen aquí mismo en mi canal un video que publiqué hace un tiempo cuyo título es "Lo que debemos hacer para que Dios nos perdone y nos limpie de todo pecado". En ese video les explico ese tema a profundidad. Así pues, hermanos, cuando una persona comete un pecado mortal, esa persona se contamina espiritualmente con el pecado mortal que cometió, de tal manera que a partir de ese momento, aunque esa persona se vea físicamente sana y amigable, lo cierto es que esa persona estará espiritualmente manchada e inmunda.
y seguirá estando en esa condición de impureza espiritual hasta que esa persona obtenga el perdón del Señor Jesucristo. Evidencia de esto la encontramos en Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Allí leemos que el Señor Jesucristo confrontó a unas personas que aparentaban ser muy buenas, pero que vivían cometiendo pecados mortales de sentimiento y de palabra. Ciertamente el Señor Jesucristo les dijo a esas personas lo siguiente: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad». E indudablemente, hermanos, mientras que la persona se mantenga en una condición de impureza espiritual, esa persona estará sufriendo continuamente las consecuencias de la impureza espiritual. ¿Saben ustedes cuáles son las consecuencias de la impureza espiritual? Por un lado, la primera consecuencia de la impureza espiritual es que la presencia de Dios no habita en las personas que están en una condición de impureza espiritual. Debemos recordar que, como nos lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, las personas que viven según la carne cometiendo los pecados mortales a los que lleva la carne no pueden agradar a Dios por el estilo de vida pecaminoso que tienen, y por eso Dios no habita en esas personas. Piensen, hermanos, ¿acaso a ustedes les agradaría vivir en una casa que siempre está llena de aguas negras, de plagas, de gusanos, de basura y de malos olores? Ciertamente a ustedes no les agradaría vivir en un lugar así, y por lo tanto, ustedes nunca decidirían quedarse a vivir en un lugar así. Pues de igual forma, hermanos, a Dios no le agrada la impureza espiritual, porque Dios es santo, y por eso Dios no habita en las personas que están en una condición de impureza espiritual. Eso es algo que el Señor Jesucristo mismo nos lo deja claro, pues en Juan capítulo 14, versículo 23, el Señor Jesucristo mismo dice que Él solamente viene a habitar en las personas que obedecen plenamente sus mandamientos por amor a Él. Y el motivo de eso es que solo las personas que se mantienen estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios viven en santidad, que es la condición de pureza y de sanidad espiritual que a Dios le agrada. Por otro lado, la segunda consecuencia de la impureza espiritual es que Dios no escucha las oraciones de las personas que están en una condición de impureza espiritual. Recordemos que en Isaías capítulo 1, versículos 15 y 16, Dios mismo les dijo lo siguiente a los israelitas que vivían cometiendo pecados mortales: «Cuando oran con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones». Como pueden ver, Dios les dijo a esas personas que se purificaran, porque esas personas estaban en una condición de impureza espiritual, dado que vivían cometiendo pecados mortales. Y fíjense que Dios les dijo claramente a esas personas: «Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos». Eso nos permite comprender que efectivamente Dios no escucha las oraciones de las personas que están en una condición de impureza espiritual. Por eso es que en Juan capítulo 9, versículo 31 está escrito: «Es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha». Y con eso entendemos una vez más que Dios no escucha las oraciones de las personas que viven cometiendo pecados mortales. Por otra parte, la tercera consecuencia de la impureza espiritual es que cuando una persona comete un pecado mortal, esa persona, al contaminarse espiritualmente con el pecado mortal que cometió, abre una puerta espiritual que espíritus inmundos pueden utilizar para entrar en esa persona y para comenzar a hacer estragos en el entorno de esa persona.
Eso lo entendemos cuando leemos lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 12, desde el versículo 43 hasta el versículo 45. Y por último, hermanos, la cuarta consecuencia de la impureza espiritual es que si la persona fallece físicamente estando en una condición de impureza espiritual, entonces esa persona no heredará el reino de Dios, sino que por el contrario, el alma de esa persona irá a parar a la condenación eterna. Porque tal como está escrito en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, nada impuro entra en el reino de Dios. Es por eso que en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 14, se nos da la siguiente exhortación. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Como pueden ver, hermanos, la impureza espiritual es algo muy real y sus consecuencias son sumamente graves. Ahora entienden más claramente por qué en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Pues Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino en la santidad. Por eso, el que no haga caso de estas advertencias desobedece no a un hombre, sino al mismo Dios, que les da a ustedes su Espíritu Santo. Por ese motivo es crucial que toda persona obtenga el perdón de Dios para que el Señor Jesucristo elimine toda impureza espiritual de la persona y que luego de obtener el perdón del Señor, la persona tome todas las acciones necesarias para evitar la impureza espiritual. ¿Y qué debe hacer una persona para evitar la impureza espiritual? Pues, dado que la impureza espiritual aparece cuando la persona comete un pecado mortal y dado que toda desobediencia consciente a la palabra de Dios es un pecado mortal, lo que toda persona debe hacer para evitar la impureza espiritual es mantenerse estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios todos los días. Pues de esa forma es como la persona vive caminando en la luz del Señor y la sangre de Cristo se mantiene limpiando continuamente a esa persona de todo pecado. Eso lo entendemos cuando leemos que en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dicho apóstol del Señor dice: en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. E indudablemente, mantenerse obedeciendo plenamente la palabra de Dios también implica que la persona debe apartarse de todas las personas y de todas las cosas que la incitan a pecar, pues sería algo muy hipócrita que una persona se acerque voluntariamente a las tentaciones luego de pedirle a Dios que no la deje caer en tentación. Así que indudablemente todos debemos mantenernos apartados de las personas que viven vistiéndose provocativamente o diciendo malas palabras o emborrachándose o amando al dinero o fornicando o promoviendo algún otro pecado mortal. Y asimismo, también debemos mantenernos apartados de la música obscena, de los eventos mundanos, del contenido audiovisual obsceno y de las publicaciones de redes sociales que promueven el pecado, para que así esas personas y esas cosas no nos inciten a pecar y a contaminarnos espiritualmente. Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido humildemente que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Además, también les pido que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta y finalmente les pido que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas que puedan para que de esa forma me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra de Dios lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga y recuerden, huyan del pecado como huirían de una serpiente venenosa y manténganse estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios para que de esa forma estén seguros en la presencia de Dios manteniéndose en santidad. Que Dios los bendiga.